Hola, bienvenidos a un nuevo repaso de Inverse en español. Estamos ya en la lección número 13 que se titula Sócrates o Jesús. Bienvenidos, gracias por acompañar nuestros repasos y hoy tenemos invitados especiales, así que queremos conocerles un poquito. Si se pueden presentar, de dónde son, a qué iglesia asistes. Jonathan. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Magleo, estoy asistiendo a la iglesia de Iguazatí, estoy ahí trabajando con todas las áreas que sea posible para poder ayudar al crecimiento de la iglesia y es un honor poder estar aquí esta noche con cada uno de ustedes, poder compartir de la palabra de Dios. Gracias, Jonathan. Guillermo. Buenas noches para todos. Mi nombre es Guillermo Riquelme. Soy de la ciudad de Juvenao, Itapúa, Paraguay. Tengo 21 años y yo soy estudiante de la carrera de psicología. Estoy ya en mi último año de la carrera de psicología y asisto a la iglesia central de acá de la ciudad de Juvenao. Y es un placer también poder compartir el repaso de la lección con ustedes. Muchas gracias. Joana. Hola a todos, un gusto de poder compartir. Soy Joana Cristaldo, soy de la iglesia de Barrio Obrero de Asunción y bueno, soy psicóloga y un gusto poder compartir aquí con ustedes este momento. Muchísimas gracias, Joana. Tenemos presencia de la gente de Asunción. Así que saludos para todos, para la gente linda de Asunción. Em, bueno, ¿qué les parece si comenzamos con una oración? Guillermo, ¿puedes dirigir la oración? Sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra familia. Te damos gracias en forma especial porque tenemos tu palabra para estudiarla, tenemos el repaso, la lección de la escuela sabática para poder estudiar más y entender más tu palabra. Te pedimos ahora de forma especial que bendigas este momento, que este repaso sea para tu honra y gloria, también que pueda ser de ayuda para nosotros y para las personas que lo van a escuchar. Te agradecemos todo esto, Señor, en tu santo y adorado nombre. Amén. 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 Bueno, nuestro repaso se titula Sócrates o Jesús. Y como texto base tenemos Génesis 1, ¿no? Pero debido al tiempo, vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoreadla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y mañana el día sexto. Gracias, Guillermo. Entonces vemos que en Génesis tenemos una descripción de la creación, ¿no? Génesis 1, eh, vemos todo lo que Dios ha creado. Dios creó el tiempo, el día, la semana, el mes, los animales, los peces, todo tipo de animales. Creó también al hombre y a la mujer, ¿no? Entonces, Génesis 1 nos revela el Dios creador.
y el poder de Dios, ¿no? Que por medio de su palabra creó todo. Y en la lección vemos, ¿no? Que Pablo fue a compartir ese evangelio a la población de Atenas, ¿sí? Específicamente en Areópago, que es una sociedad relativamente culta. Y eso lo vemos en Hechos 17, capítulo 17, versículo 22 al 31. Y Pablo va a predicarles, ¿no? Sobre el creador de los cielos y la tierra, sobre la hermandad que la humanidad tiene y la futilidad de la idolatría, la necesidad de realmente poder conocer a Dios, ¿no? Y cuál es el juicio venidero. Todos estaban escuchando atentamente a Pablo hasta que él habló sobre la resurrección de Jesús de entre los muertos. Ahí algunos comenzaron a burlarse, otros hasta que relativamente comenzaron a creer, pero debido a muchos factores, al final no aceptaron, ¿no? Entonces, ¿cuál es la creencia de los atenienses que difiere a la resurrección que Pablo les estaba compartiendo? ¿Qué opinan al respecto? Interesante es ver que los atenienses, ¿quién eran los atenienses? Los atenienses eran, ellos venían de la filosofía griega, ellos eran los griegos, ¿no? Y hoy en día nosotros estamos inmersos en un mundo justamente de dónde está viniendo toda nuestra creencia, donde la gente está atrapando hoy en día la televisión, donde está agarrando las series, todas las cosas. ¿De dónde viene? De la filosofía. Justamente el título de la lección, ¿cuál era que vos dijiste? ¿Sócrates o Jesús? Justamente los atenienses tenían la filosofía griega, ¿verdad? De los grandes filósofos que ellos tenían como Sócrates, como Platón, tenían introducido en dónde, en su vida, ¿verdad? Y una de ellas era sobre la muerte, ¿verdad? El ser humano no quiere morir, eso nosotros sabemos, ¿verdad? El ser humano no quiere morir y quiere saber de que hay una oportunidad o una vida mucho más allá de la muerte. Nosotros como cristianos sabemos, ¿verdad? De que la muerte está latente. Justamente Romanos dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, ¿verdad? O sea, la muerte va a llegar tarde o temprano para todos, porque todos somos pecadores. Pero los atenienses no tenían esa ideología o esa mentalidad todavía de muerte. Ellos creían que después de morir todavía existía una vida. Todavía el espíritu seguía todavía deambulando, volando, como nosotros hoy en día vemos en las películas, ¿verdad? En las series, que de repente el cuerpo todavía sigue deambulando. Por eso es que justo cuando Pablo dice en el versículo 32 del capítulo 17, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dice que unos se burlaban, dice, y otros decían, ya te oiremos acerca de estas cosas, dice. Imagínate a qué punto ellos llegaban que ellos se burlaban, ¿verdad? Otra vez encima, porque ellos no creían, y hasta hoy en día sigue muy fuerte el tema de lo que los atenienses creían que son de la filosofía griega para hoy en día, para nosotros, ¿verdad? Sí, justamente es demasiado interesante lo que mencionaste, porque ahí había una contradicción enorme donde Pablo les estaba contando algo sobre la resurrección y sobre Jesús y era totalmente contradictorio a a lo que ellos creían, ¿verdad? Esa filosofía griega que ellos tenían, que cuando alguien moría, el alma deambulaba por ahí o buscaba a otros seres en donde volver a habitar, ¿verdad? Totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña. De hecho, que así como mencionaste, ningún ser humano quiere morir y de hecho nosotros no fuimos luego creados para morir. Así mismo. Justamente por eso nosotros no tenemos el deseo de morir porque no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir. Y en un cierto punto puede que coincida e incluso se confunda, ¿verdad? La creencia del cristianismo de que tenemos vida eterna y por ahí la filosofía griega enseña que la inmortalidad, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia en el hecho de que la Biblia nos enseña que cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo queda acá en la tierra, ¿verdad? Y nuestra alma también Ah, espera que Jesús vuelva por segunda vez. No es que vamos directamente al cielo o andamos deambulando por ahí. Entonces, muy interesante
esa comparación que hace la lección y creo que es importante y aplicable. Por ahí nosotros decimos Platón, Sócrates, hace cuántos mil años. ¿Será que hay gente que cree? Pero hay mucha gente que si no creía está empezando a creer ahora porque está desesperada, desesperada por los eventos finales, está colapsada por las series, por las películas, por las influencias. Entonces, creo que es un tema muy interesante para tener en cuenta en estos Y tiempos mira, también. Guillermo, vos sabés qué interesante. Yo antes de poder entrar acá con ustedes, me llamó la atención. Yo había estudiado, ya soy ateniense, pero fui a ver un poco más allá de que ellos creían. Y justamente uno de lo que ellos hacían era que cuando moría un pariente suyo, ellos se juntaban a comer, dice, y comían por el difunto, ¿verdad? ¿Dónde nosotros vemos eso? Usted conoce el 31 de octubre, ¿verdad? ¿Y Sí, cómo se llama ese día? Día ¿Día de de los qué? Muertos. De los muertos, ¿verdad? ¿Sí? Mismos cristianos muchas veces festejan ese día, ¿verdad? Los atenienses tenían algo tan similar también como hoy en día está entrando en la iglesia cristiana, ¿verdad? Mismos cristianos siguen, ¿verdad? Comiendo por sus muertos, orando por sus muertos, haciendo esto por sus muertos, ¿verdad? Los atenienses tenían esa filosofía y esa cosa que ellos iban haciendo. Y me llamó mucho la atención y justamente es importante recalcar eso, ¿verdad? De que justamente tenemos que estar atentos a que en los tiempos finales muchos más van a ser engañados con esta filosofía, con estas cosas, ¿verdad? Por los falsos profetas. Lo interesante también es, agregando a todo lo que ustedes ya mencionaron, es cómo sigue vigente la mezcla de la verdad con la mentira, ¿verdad? Porque si vamos al punto que nos menciona un poquitito la lección, eh, nuestro título dice Sócrates, pero también habla un poco por allí de Platón y otros, ¿verdad? Otros filósofos, vemos que ellos veían algunos puntos que eran reales, ¿verdad? Habla de la materia, habla del tiempo, y vemos que realmente lo que ellos mencionaban es cierto, pero hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, se descompone el cuerpo, sí o no, se descompone el cuerpo, ¿verdad? Vamos envejeciendo, ¿verdad? Algunos ya nos sale canijas por ahí el tiempo, pero eso no era el plan original de Dios. Dios no quería eso para nosotros, pero entró el pecado por elección propia, ¿verdad? Del ser humano. Y qué pasa, verdad? Ellos se detienen en eso y van a los conceptos que ustedes ya mencionaron, ¿verdad? Ahora, eh, hasta ahí nosotros bien creemos, pero después tenemos la base bíblica, ¿verdad? O sea, nosotros no hablamos por hablar, sino estudiamos con el fundamento que Dios mismo nos dejó, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ahora ahí es donde nosotros creo que como jóvenes tenemos que estar súper atentos, como mencionaban recién, en escudriñar más y entender que hay una diferencia, ¿verdad? Porque a veces es fácil caer eh, en las ideologías o las doctrinas que otras personas nos presentan, porque es más sencillo, porque no quiero profundizar, entonces creo nomás ya, ¿verdad? Entonces es interesante saber de que lo que mencionaban estos filósofos en cierta parte es real, ¿verdad? El cuerpo se descompone, el cuerpo eh, se deteriora, pero hay un detalle, ¿verdad? No es que uno se separa del otro y el alma va al cielo y que se separan, ¿verdad? No es así. Entonces, creo que a eso también va un poquitito la lección, ¿verdad? Saber distinguir y ver a quién vamos a creer, ¿verdad? En la ideología o la doctrina que presentaba Pablo o la que nos presentan los filósofos o el mundo en general hoy en día, ¿verdad? Con tantas creencias que se presentan. Así mismo. Exactamente. Y vemos, ¿verdad?, que ellos habrían abrazado esa teología de Sócrates y no la de Jesús, la que Pablo estaba compartiendo, ¿no? Y en el mundo cristiano hoy en día está ocurriendo eso, ¿verdad? Y la esperanza de ellos se basaba en que ellos tenían que liberarse del cuerpo, ¿no? Sabemos que en la Biblia
nos enseña que en la tierra renovada va a haber materia y va a haber tiempo. O sea que la materia en sí y el tiempo no son malos, ¿no? La materia se descompone debido al pecado, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y se deteriora. Pero en el cielo no va a haber más pecado. Entonces, es importante entender eso también y que eh, la esperanza realmente no radica en que nosotros nos liberemos del cuerpo o de esa materia para que podamos ser semidioses, como también trae la lección. Em, y entender esto, entender todo esto, ¿no? De que nosotros realmente la muerte no nos liberta de nada y no somos semidioses y no estamos vagando por ahí. ¿Cómo puede ayudarnos esto a entender en dónde realmente radica nuestra esperanza? ¿En dónde radica nuestra esperanza? Ujú. Y yo me tuve el detenimiento de poder encontrar un texto que realmente me gusta mucho porque me hace ver la realidad de lo que yo soy, ¿verdad? Nosotros somos seres imperfectos que necesitamos realmente prepararnos. Sabemos de que tarde o temprano algo cierto que sí o sí es inigualable e inevitable, que si Cristo no viene, todos vamos a descansar y todos vamos a morir. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 13 hasta el 15, dice así. En la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, dice. Parece que a veces nosotros predicamos de repente y parece que no vamos a recibir, dice. Sino que mirándolo de lejos, dice, y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues hubieran estado pensando en aquella donde salieron, dice, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Justamente en toda la lección de escuela sabática que se habló sobre la muerte, lo que se trató de dar el énfasis no es en que uno va a morir, sino en que uno tiene una esperanza de vivir para la eternidad. O sea, nuestra esperanza nos radica en esta tierra, dice este versículo de Hebreos. Imagínate, interesante. Muchos murieron, ¿verdad? Murió Adán esperando, ¿verdad? Esperando la salvación. Murió, ¿verdad? Nosotros vemos a Abraham. Murió, ¿quién más, verdad? Murió Josué, murió Caleb. ¿Cuántos otros personajes de la vida? Pablo mismo, ¿verdad? Que fue que escribió, ¿verdad? Está descansando ahora. Muchos murieron, ¿verdad? Esperando. Pero dice que todos tenían algo en claro. Todos tenían un objetivo. Y no es morir, sino vivir eternamente. Una patria celestial, dice él. Totalmente. Creo que nuestra mente finita es muy incapaz luego de entender la muerte. Yo recuerdo antes cuando era más chico, me ponía a pensar en cuando aún no conocía bien la palabra de Dios, en qué iba a pasar del ser humano cuando moría y recuerdo que me daba dolor de cabeza y incluso lloraba, porque era tanto la presión mental que yo tenía que hacer para poder entender qué iba a pasar. O sea, imagínate ponerte a pensar en qué te va a pasar cuando mueras. O sea, si cuando morís desapareces, pero también tratas de entender qué te va a pasar. Y esa es algo ilógico, ¿verdad? Pero creo que nuestra esperanza radica, así como dijiste, la Biblia menciona la muerte, obviamente, pero creo que más en toda la Biblia se hace enfoque a un Jesús que vino para salvarnos, ¿verdad? Entonces creo que ahí radica nuestra esperanza en ser conscientes de que, así como también ya mencionaste, este no es nuestro lugar. Por más de que hoy estamos acá, nos espera una patria celestial, como dice la Biblia. Entonces, nuestra esperanza radica en eso, en que sí vamos a ser inmortales, pero cuando Jesús vuelva vamos a vivir con Él, con un cuerpo, con tiempo también, como dice la Biblia, habrán días, habrán semanas, pero ya vamos a ser restaurados y vamos a vivir sin pecado. Claro, la muerte en sí, ¿verdad? No, no es la que nos liberta, ¿verdad? Pero sí también nos muestra, ¿verdad? Un poquitito es como
se une con esta palabra que nosotros llamamos esperanza, ¿verdad? Porque nos lleva al principio, ¿verdad? A donde realmente era el plan de Dios, ¿verdad? Y como Dios es perfecto, eh, Él, ¿verdad? Me gustó mucho este versículo de Romanos 8:20, ¿verdad? Que dice, porque la creación fue sometida a frustración, no por su propia elección, sino por la voluntad del que la sujetó, con esperanza de que la misma creación será librada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Me encantó este versículo porque nos lleva a ver cómo, o sea, la muerte para nosotros es un momento en donde no ocurre nada, ¿verdad? Pero la esperanza de esa redención, ¿verdad? De cuando el que muere en Jesús, en Cristo, vuelve a abrir los ojos y ya está en otra etapa, esa esperanza es para mí particularmente, muy emocionante. O sea, no sé si creo que en algún momento todos perdimos algún ser querido y cuando nos toca hablar de muerte, creo que esa esperanza vibra más fuerte cuando nos damos cuenta del plan verdadero de Dios, ¿verdad? Y creo que esa es justamente la esperanza. Y en alguna parte, ¿verdad? De la lección mencionaba que es la esperanza que ya teníamos desde el principio, ¿verdad? Porque es algo que ya estaba, es algo que ya está establecido. Entonces, eso es muy interesante también poder recordar, ¿verdad? En alguna partecita dice que la creación misma ha de ser librada de la corrupción, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante también, ¿verdad? Destacar que Dios tiene ese plan y que todo lo que nosotros estamos viviendo hoy en día va a acabar en ese momento, ¿verdad? Se va a redimir, va a ser todo hecho nuevo. Y esa es la verdadera esperanza, ¿verdad? No la muerte en sí, como las creencias de los filósofos de aquella época que están aún muy presentes, muy vigentes hoy en día, ¿verdad? Así es. Quiero recalcar nomás algo de lo que dijo Joana, fue interesante. Justamente en Filipenses 1:4 dice que nosotros fuimos predestinados desde el principio para salvación. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie de nosotros nos muramos, ¿verdad? O que muramos para siempre. Dios quiere realmente nuestra salvación. Y como dice, yo tengo un dicho siempre que le digo a las personas cuando estudio la Biblia, mira, el mundo dice así, la esperanza es lo último que se pierde, dice el mundo, ¿verdad? Pero para Dios, la esperanza nunca se pierde. Entonces imagínate, si Dios venció a la muerte, algo que es algo invencible, porque justamente por eso es que los filósofos tenían que tratar de ver cómo el cuerpo puede seguir viviendo después de estar en el suelo. Entonces imagínate, Jesús venció eso, Jesús pudo vencer la muerte. Y cuánto más quiere para nosotros también que podamos vencer la muerte y poder comprender tan claramente eso. Amén, amén. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron, así que yo solo voy a aportar con un versículo. Está en Filipenses capítulo 3 versículo 20 que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos ciudadanos celestiales que estamos aún en la tierra, Así es. pero nuestra esperanza está en Cristo Jesús, que pronto va a Amén. volver. Bueno, la lección menciona también un poco del cuidado del cuerpo, ¿no? Del cuidado de la salud. ¿Cómo entra todo esto, ¿no? En esta lección. ¿No? Porque es importante cuidar el cuerpo sabiendo que no somos prisioneros dentro de ella, sino que ella realmente está cumpliendo una función en nosotros. Y justamente 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora imagínate cuánto más tenemos que cuidar, ¿verdad? Y a veces nos cuesta. Por eso justamente la hermana Elena G. de White
dice en mente, carácter y personalidad, que la temperancia es parte importante del ser humano, ser temperante en todo. No, el exceso de bueno no quiere decir que va a ser bueno, ¿verdad? Y a veces nosotros hacemos exceso al revés, de malo, a veces ni exceso de bueno no hacemos, ¿verdad? Ahora imagínate, nuestro cuerpo tiene que estar ligado, ¿verdad? Yo quiero ligar con el estudio de la lección de adultos, que también habla un poco de eso, que nuestra vida es así, ¿verdad? Nosotros estamos formados, anteriormente se decía de 3 componentes, ¿verdad? Hoy en día ya es 4, ¿verdad? Anteriormente era un triángulo, ¿verdad? Era salud física, salud mental y salud espiritual. Hoy en día se añadió la salud social, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque nosotros somos seres sociales y así necesitamos el hablar. Y justamente en esos 4 aspectos, el ser humano o el cristiano necesita crecer. Necesitas crecer mentalmente, ¿verdad? Necesitas crecer mentalmente, ¿cómo? Con el estudio diario de la palabra de Dios. Necesitas crecer físicamente con el cuidado del cuerpo, ¿sí o no? Justamente al principio, uno de los versículos que leíste en Génesis, el texto clave, decía que Dios, ¿qué le dio al ser humano para alimentarse? De plantas y de semillas, ¿verdad? ¿Sí? Era el punto principal para poder alimentarse, parte física. Y después está la parte espiritual, ¿verdad? Por la oración directa con Dios. Y la parte social, ¿verdad? Porque el cuerpo necesita hacer ejercicio, ir a predicar a otros. ¿Sí o no? A veces nos olvidamos esa parte, ¿verdad? Dios nos llamó. Mateo capítulo 28 dice, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo capítulo 28, verdad? Por tanto, id y haced discípulos. Entonces, imagínate cuán importante es cuidar del cuerpo en todas las áreas, ¿verdad? En esas 4 áreas que yo digo. Entonces, tenemos que tener ese cuidado clave porque nuestro cuerpo, al fin y al cabo, ¿verdad? Nosotros, nuestro ser completo, lo único que vamos a llevar al cielo por nuestro cuerpo, nosotros vamos a formar una cosa. ¿Qué va a ser? ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? Ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué es? Carácter. Carácter. Pero tu cuerpo te va a ayudar a formar tu carácter. Que tu cuerpo te va a ayudar a poder formar en las 4 áreas, tener un equilibrio, una templanza. Cuán difícil es, ¿verdad? Complicado, ¿verdad? A veces uno dice, pero no hace, es complicado, ¿verdad? Pero tenemos que luchar con eso. Y ahí también es importante, ¿verdad?, recalcar que Satanás justamente ataca allí, ¿verdad? Eh, Justamente en esa parte para que nosotros, nuestros pensamientos se desvíen, para que podamos entrar en esa duda, ¿verdad?, entre el cuerpo, el alma, todo lo que estudiamos en esta lección desde el principio del trimestre, ¿verdad? Son cuestiones que nos tienen que quedar claras, porque justamente ese es el medio por el cual nosotros nos vamos formando, ¿verdad? Se va formando en nuestro carácter. Y es justamente el cuerpo, la mente, el alma, ¿verdad? Son conceptos claves que tenemos que tener, ¿verdad? Eh, que hacen que tenemos que cuidar, ¿verdad? Nuestro cuerpo, como mencionó Jonathan. Eh, pero ¿por qué, verdad? Porque justamente Satanás está ahí, ¿verdad? Esperando el momento que nosotros tengamos esa debilidad o que podamos, no sé, entrar en esa duda para que nosotros podamos caer en esas tentaciones, ¿verdad? Que hoy en día vemos todo lo que, todo lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Entonces es muy importante eh, ese cuidado del cuerpo, y cuando hablamos de cuerpo también directamente vamos, o sea, no es solo lo físico, sino también los pensamientos que tenemos, ¿verdad? Mí, por mi profesión, me toca hablar mucho sobre los pensamientos con las personas, ¿verdad? Y a veces, muchas veces parte de ahí también esos pensamientos que nos juegan una mala pasada y hacen que tengamos otra vez un efecto negativo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y en lo social, así como mencionó también, ¿verdad? Jonathan hace un ratito. Entonces, es importante ese cuidado porque recalcamos nuevamente, ¿verdad? Nuestro cuerpo no es nuestro, sino es un préstamo, ¿verdad? Es templo del Espíritu Santo. Y sé que nos cuesta cuidar, ¿verdad? Pero tenemos que hacer lo posible, y justamente Satanás busca eso
desviar con este tema, ¿verdad? De la inmortalidad del alma, con estas ideologías, estas creencias, lo que busca es también despistarnos y hacer que nuestra creencia vaya hacia otro foco para que, ¿para qué? Para que justamente nos alejemos más de Dios, para que esa relación que tengo que tener con el que me creó, con el que es dueño de mi cuerpo, se torne esa distancia, se forme esa distancia. Y si hay esa distancia que entre mi persona y mi creador, obviamente le dejo el camino libre al enemigo, ¿verdad? Entonces, es un poquitito reflexionar cómo estamos también con nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, ¿verdad? Con todos nuestros sentidos. ¿Estamos permitiendo que Dios viva cada día en nosotros o que pensamientos, ideas, comidas, cada uno somos vulnerables en diferentes situaciones o cosas? Y ahí es analizar en qué estamos siendo débiles para fortalecernos, ¿verdad? Hay mucha controversia en este tema. Algunas personas dicen, no, no importa lo que comes o lo que hagas con tu cuerpo, total, cuando vayamos al cielo vamos a tener un cuerpo renovado. En Ujú, cambio, hay otras personas que dicen, no, tenés que cuidar tu cuerpo y demás cosas. Y nosotros, o sea, nosotros todas las respuestas las tenemos en la Biblia. Y nosotros, Dios quiere hacer dos cosas con nosotros. Primeramente, y la más clara es que nosotros estemos a su lado, que nosotros podamos ser salvos. Y por consiguiente, que nosotros podamos llevar, así como decía, así como decía el versículo, el capítulo 28 de Mateo que dice, id y haced discípulos, que es también una misión que nosotros tenemos. Y si nosotros no estamos bien física, mental, espiritual, socialmente, nosotros no vamos a poder tener esa capacidad de cumplir con la misión que Dios nos encomendó. Una persona que no goza de buena salud, ¿cómo va a querer llevar un mensaje de salud, un mensaje espiritual, un mensaje de una buena vida si uno mismo no está con una buena salud? Entonces, da mucho para pensar y entender esa parte de que Dios, en primer lugar, cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, y en segundo porque es la herramienta que nosotros vamos a utilizar. Yo me imagino también que Dios quiere que nosotros lo reflejemos a Él, no solo en lo espiritual, también me imagino a un Jesús sano, a un Jesús con fuerzas. Entonces, creo que es vital que nosotros cuidemos nuestra salud y ahí se hace un poco, o sea, yo hago la comparación de que nosotros ahora vamos a pasar por cosas que ni no nos imaginamos todavía, pruebas difíciles, y cómo nos ayuda cuidar nuestro cuerpo con las pruebas espirituales, porque así como ya mencionamos, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, es difícil cuidar nuestra salud, alimentarnos bien, hacer ejercicio. Entonces, la fuerza de voluntad es un músculo que se trabaja. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar nuestra fuerza de voluntad, nuestro autocontrol desde el cuidado corporal, ya sea físico, el cuidado o la resistencia espiritual o se hace mucho más fuerte porque ya nosotros venimos trabajando durante un tiempo con la parte física. Creo que hay un pasaje que dice que cuando nosotros somos capaces de aguantarnos a la comida, ya somos capaces posteriormente de aguantarnos de cualquier otra cosa que nos pueda sobrevenir. Entonces, quería aportar nada más eso a todo lo que ya ustedes dijeron. Hay una cosita también que a mí me llamó la atención en la lección, ¿verdad? Que es una manera interesante también de responder a las preguntas sobre las ideologías que tenían o las doctrinas que tenían estos filósofos, ¿verdad? Acerca de que cuando morimos es necesaria esa liberación o se libera el alma, ¿verdad? Dice la lección en una parte, si el alma es lo que realmente importa, ¿qué sentido tiene entonces cuidar de algo que ya no vamos a tener al morir de todos modos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que debemos cuidar el cuerpo físico por todo lo que ya estuvimos mencionando, ¿verdad? Pero porque es templo del Espíritu Santo. Y qué manera interesante de responder, ¿verdad? Cuando alguien nos pregunte
o cuando tengamos que compartir en grupos de amigos, ¿verdad? El saber que sí importa el cuidado, ¿verdad? Porque nos basamos en lo que dice la Biblia, ¿verdad? Se basan en otros tipos de creencias, ¿verdad? Pero acá podemos ver una respuesta, ¿verdad? Eh, si esa teoría de las que ellos hablan es real, eh, ¿qué sentido tiene que Dios nos pida que cuidemos nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, todo tiene es como un rompecabezas, ¿verdad? Que se va formando y que nos muestra la verdadera voluntad de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas. Entonces, es interesante cómo podemos encontrar también esas respuestas aquí, ¿verdad? Exactamente. Todas nuestras dudas, preguntas podemos encontrar en la Biblia. Y algo que quería aportar más a todo lo que ya dijeron es que Dios quiere que nosotros nos presentemos a Él eh, de forma sana, ¿no? Porque en Romanos 12:1 nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Habla sobre el culto racional y yo quería destacar un poquito esa parte, ¿no? Porque el cuidado del cuerpo y de la salud, queriendo o no, contribuye a nuestra salud mental. Entonces, eso ayuda a que nosotros realmente podamos hacer una adoración a Dios con un culto racional. Y eso es importante, es una buena razón. Y otra cosa que quería aportar ya lo que dijeron respecto a la misión, ¿no? Sabemos que Dios nos ha dejado muchísima luz respecto a la salud. También porque una de nuestra misión es satisfacer las necesidades de los que están enfermos, ¿no? Ayudar a los que están enfermos. Y por eso es importante conocer un poco de salud, ¿no? Sabemos que la salud abarca muchísimas cosas. Es importante conocer, si no sos del área de salud, por lo menos conocer los básicos, para que cuando vos veas a alguien que está necesitando, vos puedas aconsejar, ¿no? Y que nosotros también podamos ser un testimonio, ¿no? Porque eso habla mucho más eh, a veces de lo que hablamos. Entonces, para concluir, vamos a concluir ya. Quiero saber si tienen algún mensaje cortito que quieren dejar a los jóvenes que están escuchándonos. Yo quisiera solamente decirles que, eh, bueno, con una experiencia cortita estuve en estos días en un centro comercial y me di cuenta de que escuché conversaciones sin querer, ajenas, ¿verdad? Haciendo las elecciones de algunas compras, y las personas hablaban sobre el estado de los muertos, las personas que hacen este tema de leer las cartas, eh, ¿verdad? El horóscopo y todas esas cuestiones. Y eran personas jóvenes y lo que veo es que tenemos mucho por enseñar, por aprender primero y por enseñar sobre estas doctrinas, sobre estos principios y que es muy importante, ¿verdad? Que le demos el tiempo necesario, ¿verdad? A esto como jóvenes, que podamos entender bien nosotros para que también podamos compartir y conversar con otras personas que están con ganas de conocer. Eso es lo que me di cuenta, ¿verdad? En esta semana justo coincide con todo lo que estamos estudiando también, ¿verdad? Que hay personas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Ni con nuestra religión, ni con nuestras amistades, y personas que están, ¿verdad? En sus lugares de trabajo, de estudios, pero que tienen ahí esa espinita, ¿verdad? Y qué bendición sería que realmente nosotros estemos preparados, que nosotros estemos cuidando, ¿verdad? De ese cuerpo, de esa mente, para que podamos justamente, como se mencionó recién, transmitir lo que
Dios quiere que reflejemos en esta sociedad, ¿verdad? Tenemos esa misión de reflejar, ¿verdad? De ser luz, de transmitir el verdadero carácter de Dios, ¿verdad? El amor en las diferentes acciones que tenemos. Entonces, que podamos reflejar esto y que podamos involucrarnos más en estos estudios, ¿verdad? De las lecciones que nos están dejando grandes enseñanzas, cosas que ya sabíamos, pero que a veces dejamos, ¿verdad? Y ahora creo que repasar esto nos hace ver de lo importante que es conocer esto para poder enseñar también a otras personas que tal vez no sean de nuestro círculo, pero que están con ganas de escuchar y de aprender más. Yo quiero dejar un breve mensaje, un versículo. San Juan capítulo 5 versículo 39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. Querido joven, querido adulto, ¿verdad? Niño, quien esté viendo esto, estudia la palabra de Dios porque en ella está la vida. Este libro, ¿verdad? Es un libro que es una guía para la vida y que en ella puedes encontrar la vida eterna, que no te dejes engañar por nadie. Más bien que Dios te pueda guiar y te pueda utilizar utilizando realmente lo que Él tiene para ti. Y eso está escrito en su palabra. Por eso te dejo ese versículo. Escudriñad la escritura porque en ellas tenéis la vida eterna. Acuérdense, la lección más que nada trata de vida. Dios quiere darte vida, una vida en abundancia. Concuerdo totalmente con Jonathan, escudriñad las escrituras, porque hay tantas personas, así como nosotros necesitamos de la palabra de Dios, hay muchísimas personas a nuestro alrededor que necesitan de la palabra de Dios, de saber que hay vida de verdad, que hay vida eterna. Entonces creo que nuestro papel acá es escudriñar las escrituras para tener una base sólida. Ahora constantemente estamos bombardeados, como ya hablamos en todo el repaso, en los comentarios que dimos de series nuevas, películas nuevas, la psicología misma que también tiene sus teorías y sus teorías. Entonces el ser humano constantemente está tratando de buscar paz y entrar a un estado superior mental, ¿verdad? Entonces creo que nuestro papel es tener esa base sólida para poder llegar a las otras personas, ¿verdad? Y hacerles entender, así como Jesús cambió nuestras vidas, que también puede cambiar la vida de ellos y que existe verdaderamente la verdad. Quizás hay un versículo, creo que es en Deuteronomio, si no me equivoco, que dice que las cosas que no sabemos es por algo. O sea, Dios no nos permite quizás Deuteronomio saber 29, algunas... 29. Deuteronomio 29, 29, exactamente. Entonces, pero lo que sí sabemos es que tenemos vida y que eso podemos compartir con los demás. Entonces, ese es el mensaje principal y siempre va a ser el mensaje principal, ¿verdad? Muchas veces la gente espera algo mágico, algo secreto, pero es simple, es difícil, pero es simple, que es escudriñar las escrituras. Amén. Amén, amén, amén. Yo quiero dejar también mi mensaje, así que voy a leer Isaías 55, versículo 6, que dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y amadle en tanto que está cercano. Este es un llamado para cada uno de nosotros. Un llamado de buscar a Dios mientras aún esté tiempo. Y sabemos que la gracia está abierta aún a nosotros. Así mi llamado es que busques a Jehová, estudia su palabra, así como dijeron los chicos, escudriñad las escrituras. En Juan capítulo 8, versículo 32 nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jóvenes, el único que nos va a proteger, lo único que nos va a proteger de los engaños, del espiritismo, mantenernos firmes, es conociendo la verdad. No es estudiando más la mentira, es conocer la verdad. Entonces, estudien la palabra de Dios, busquen a Dios y conozcan la verdad. Ese es mi mensaje para cada uno de ustedes y les agradezco por ver este video. Acompáñanos
los repasos, estudiemos juntos. Es el penúltimo repaso, después tenemos un repaso más y ya termina este trimestre y comenzamos el próximo. Así que ánimo para todos, continuemos estudiando la palabra de Dios y muchas gracias a todos. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Amoroso Padre, que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Agradecemos, Señor, por este repaso, por darnos el privilegio de poder cooperar contigo, Señor, poder cooperar contigo para poder llevar el mensaje a otros. Pedimos que tú puedas preparar los corazones de quienes están viendo, para poder continuar, Señor, estudiando esta verdad, continuar estudiando por sí mismos, Señor. Puedan conocer tu palabra, Señor, y así para que cada uno de nosotros podamos estar firmes, Señor. Tener un fundamento firme, una base firme, Señor, en tu palabra. Señor, queremos que tú puedas bendecir a los jóvenes de tu pueblo, Señor, de tu iglesia, para que puedas reavivar, Señor, despertar más misión, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, para que realmente no seamos tibios, Señor. Ayúdanos a salir de ese estado de la odisea. Pedimos que puedas bendecir, Señor, tu iglesia, cada miembro, a los líderes, también a los jóvenes que están viendo que no forman parte, Señor, de la misma iglesia, pero que son hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes tu pueblo y tienes tus hijos en cada iglesia, y ayúdanos a que nosotros podamos llevar tu luz y la verdad a todo el Señor, a todo el mundo. Es la misión que tú nos has encomendado. Acompáñanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias y nos vemos. Gracias, nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.